Iglesia, que el Señor te bendiga. Te saludo con la paz del Señor Jesucristo en este día miércoles. Bueno, acá estamos una vez más trayéndote un mensaje de parte de Dios. Espero que estés buscando de Dios. Espero que estés realmente comprometido con la causa de nuestro Señor Jesucristo y que realmente estés comprometido con el deseo del corazón de Dios, ¿sí? Que es justamente buscar de Dios, que es justamente anhelar, desear la llenura de su espíritu, es justamente ser apasionado de Dios, tener hambre y sed de Él. Espero que estés realmente anhelando fervientemente buscarlo y abrazar la vida eterna. ¿eh? El Señor viene. Y supongamos que el Señor retarde su venida. Algo que quiero recordarte es que tu responsabilidad venga ahora, pronto, que es obviamente algo que está claro delante de nuestros ojos, que Él viene pronto. Pero sea que Él viene pronto, o sea que Él retarde, o sea que también Él tarde su venida, yo quiero decirte esto, tenés que buscar de Dios con todas tus fuerzas, porque ese es el anhelo de Él. Él quiere tener hijos que lo amen, que lo busquen con todas sus fuerzas. Entonces hoy yo te digo esto, búscalo, búscalo, porque Él anhela, Él desea tener una relación íntima con vos, conmigo, de padre a hijo. Búscalo con todas tus fuerzas. Bueno, venimos ya desde hace un tiempo con una serie de mensajes relacionados con los frutos del Espíritu. Venimos dedicándole tiempo a cada fruto del Espíritu y hoy vamos a ir nuevamente a otro de ellos. ¿sí? Hoy vamos a prestar la atención a otro de esos frutos del Espíritu Santo para ver qué es aquello, o recordar, mejor dicho, refrescar nuestra memoria de aquello a lo que Dios nos llamó, ¿sí? A tener el carácter de Jesús en cada uno de nosotros, a que se forme el carácter de Jesús en nuestras vidas. Entonces, para arrancar el tema de hoy, te invito a abrir la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5. Vamos a recordar los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Ver qué es lo que nos dice Gálatas sobre cuáles son, ¿sí? Gálatas 5, verso 22. Gálatas 5, 22 dice lo siguiente. Vamos a recordar los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Mas el fruto Más el fruto del Espíritu, o sea, que lo que está diciendo es lo siguiente, que estar llenos del Espíritu Santo va a traer por consecuencia todo esto que vamos a nombrar ahora, ¿sí? Todo esto que vamos a nombrar ahora es la consecuencia, es el fruto de estar lleno del Espíritu de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, hoy vamos a estudiar uno de los frutos del Espíritu, que es la paciencia. ¿sí? Venimos ya prestando la atención a los primeros cuatro, ¿sí? Hablamos sobre la fe, hablamos sobre el amor, sobre la benignidad, sobre la templanza, y hoy vamos a hablar sobre la paciencia. ¿Qué es la paciencia? ¿sí? Yo, obviamente, como lo hago en cada mensaje, yo hoy traje a través, bueno, del diccionario común más el diccionario bíblico, todo lo que dice sobre este término, ¿sí? La paciencia, sobre este fruto del espíritu. Bueno, primero quiero tomarme el tiempo de decir lo que dice el diccionario, ¿sí? El diccionario de nuestra lengua. Según el diccionario común, dice que la paciencia es la tranquilidad para esperar, o sea, una tranquilidad para esperar. Si bien es eh, muy simple la explicación, habla sobre qué es la paciencia, ¿sí? Tranquilidad para esperar algo, ¿sí? Ahora, obviamente nosotros entendemos, como hijos de Dios, que tenemos que ahondar en la palabra de Dios. Y ahondar en la palabra de Dios es conocer realmente qué es lo que Dios nos quiere decir, qué es lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos, sobre de qué se trata tener el carácter de Jesús formado en nuestra vida. Como he dicho ya en otra oportunidad, hablando sobre los frutos del Espíritu, cuando hablamos de frutos del Espíritu hablamos del carácter de Jesús formado en nuestra vida.
¿sí? Él es el ejemplo, el primer gran ejemplo que tenemos sobre todos estos frutos. Primero en su vida, porque en él fueron real al 100%. Y segundo, e importante, que tenemos que tenerlo muy presente en nuestro corazón, muy presente en nuestra mente las 24 horas del día, es de que Jesús nos llamó a ser imitadores de Él. Dios nos dejó escrito en su palabra de esta forma: sean imitadores de mí, de Dios, como hijos amados. Entonces tenemos que seguir sus pisadas. Seguir sus pisadas quiere decir dejar que todo esto que tiene que ver con el carácter de Jesús, que tiene que ver con la vida de Jesús, que tiene que ver con el ejemplo que Él nos dejó, sea también real en cada uno de nosotros. Hoy nos apuntamos en la paciencia. Según el diccionario, paciencia es tranquilidad para esperar. Ahora, la palabra de Dios nos enseña con muchísima más profundidad de qué se trata este fruto que es realmente algo imposible para nosotros en la carne, ¿sí? Y que realmente para poder tenerlo en nosotros lo que necesitamos es estar llenos de Dios, porque la paciencia de la que nos habla la palabra de Dios no es solamente tranquilidad para esperar, sino que es mucho más profundo y realmente demanda una búsqueda y realmente demanda una llenura de parte de Dios. ¿Sí? Bueno, según el diccionario bíblico, ¿sí? Ahora nos metemos de lleno en esta realidad. Según el diccionario bíblico, la paciencia, escuchen esto, presten mucha atención, la paciencia es la cualidad, escuchen, que no se rinde ante las circunstancias, ni sucumbe, o sea, que no desaparece, que no se desploma ante la prueba, ante la prueba. Es lo opuesto a la desesperanza y está asociada con la esperanza, ¿sí? Es lo opuesto. Recuerdan de que venimos en todos los frutos que hemos venido estudiando hasta hoy, viendo también, yo decía o utilizo este término porque es como lo denomina el diccionario, tal vez tal vez no está del todo bien usado decir la partícula negativa, porque es como que suena que dentro de la fe existe un pedacito negativo que habla, no. Es la manera en que lo expresa el diccionario, ¿sí? El diccionario común, el que se usa para el colegio, ¿sí? Ahora, la realidad es esta, es el antónimo, ¿sí? De la fe. Cuando hablamos de la incredulidad, hablamos del antónimo de la fe. Bueno, hoy estamos hablando de la paciencia y vamos a hablar también del antónimo de la paciencia. ¿Cuál es el antónimo de este fruto del Espíritu? ¿Sí? ¿Por qué me tomo el tiempo de explicarte esto? Porque así como hemos visto los otros frutos del Espíritu y le dedicamos bastante tiempo a sus antónimos, para entender qué tanto tenemos de ese fruto o qué tanto no tenemos, hoy vamos a hacer lo mismo con la paciencia. Vamos a ver de qué se trata la paciencia, ver lo que nos enseña la palabra de Dios, comparar a través de la palabra de Dios una enseñanza y otra, y vamos a ver y ahondar en su antónimo, ¿sí? En aquello que es contrario, en este caso a la paciencia, y que obviamente es desagradable delante de los ojos de Dios. Es aquello que nos separa de Dios, es aquello que hace que perdamos el rumbo, que perdamos realmente esa visión clara de hacia dónde quiere Dios que nosotros caminemos, ¿sí? Vuelvo a repetir de qué se trata la paciencia según concepto bíblico, ¿sí? La paciencia es la cualidad que no se rinde ante la circunstancia ni sucumbe. Sucumbir significa desplomarse, caerse, ¿sí? Ante la prueba. Es lo opuesto a la desesperanza, o sea, de que ya entendemos de qué se trata el antónimo de la paciencia, ¿sí? Desesperanza, porque la paciencia genera esperanza, pero lo contrario es la desesperanza, ¿sí? Acá tenemos el antónimo, uno de ellos, ¿sí? Y está asociada con la esperanza. La paciencia está asociada con la esperanza, ¿sí? Porque uno espera con paciencia, creyendo en lo que la palabra de Dios nos dice, aquello que Dios nos prometió, aquello que Dios nos dejó plasmado en la palabra de Dios que iba a hacer con nosotros, con nuestras vidas, con nuestra familia y obviamente, sobre todo, aquello que estamos esperando con ansias, que es la morada eterna junto a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y sin dejar de lado, obviamente, todas aquellas cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta vida, ¿sí? Esta vida corta, 70, 80, 90 años, ¿amén? Bueno, ahora, siempre que se habla de la paciencia, en terminología bíblica, cuando leemos paciencia en un pasaje bíblico,
si recurrimos a un Strong, ¿sí? Que es este otro libro, bueno, muy completo, ¿sí? Este manual de estudio, que es muy importante para estudiar la palabra de Dios. Cuando buscamos esta terminología, depende en dónde la estemos buscando, vamos a encontrar que el término paciencia figura con dos connotaciones. Una es la connotación, es paciencia bajo esta connotación, en la traducción original en la que se escribió, ¿sí? En el idioma en el que se escribió, encontramos que paciencia en algunos pasajes se encuentra con este término, hupomoné, ¿sí? Y en otros términos se encuentra bajo esta palabra, macrosumia, ¿sí? Macrosumia, ambas del griego. Ahora, ¿qué significa una y otra? Bueno, hupomoné, ¿sí? Significa lo siguiente, presten mucha atención. Permanecer bajo, permanecer bajo. Hupo, bajo, meno, permanecer, ¿sí? Se traduce paciencia de un modo casi invariable y dice, o le suma, o se le acota esto, la paciencia que crece solo bajo las pruebas. Entonces, ¿qué es hupomoné? Es aquel nivel de paciencia que crece solamente bajo pruebas, solamente bajo pruebas. Ahora, les dije recién que la terminología también encontrada bajo esta palabra paciencia, nosotros en nuestra Biblia, ¿sí? Que usamos siempre, leemos paciencia, ¿sí? Ahora, depende en dónde está escrito, cuando vamos al idioma en el que se escribió, o sea, en un Strong donde encontramos el idioma correcto en el que se escribió, desde donde se tradujo a nuestra versión como paciencia, encontramos que en algunos casos figura esto que les leí recién, que les expliqué recién, hupomoné, y en otros casos aparece este término, macrosumia, que significa lo siguiente, longanimidad. Longanimidad. ¿Qué es la longanimidad? Es aquello que dura mucho tiempo, es algo a largo plazo. Se traduce como paciencia y significa algo de largo plazo, algo que está lleno de longanimidad, ¿sí? Eso significa macrosumia. Vamos a ver ejemplos para poder comprender la diferencia entre hupomoné y macrosumia. Por ejemplo, el término hupomoné, el término paciencia, que en su traducción es hupomoné, lo encontramos, por ejemplo, en Santiago 1.3. Santiago 1.3 dice lo siguiente, miren, si quieren buscarlo, obviamente. Santiago 1.3 dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que justamente la fe nuestra es probada todos los días. Es una prueba, como bien dice acá, es la paciencia que crece solo bajo una prueba. Tu fe es probada todo el tiempo. ¿Tu fe en qué? Justamente en lo que enseña la palabra de Dios. Lo que enseña la palabra de Dios es en aquello en lo que nosotros tenemos que depositar nuestra fe, la fe esa que es la que anhela Dios que nosotros tengamos, ¿sí? Que es este término que expliqué varias veces del griego, pistis, constancia, perseverancia en lo que la palabra de Dios enseña, ¿sí? Ser constante y perseverantes en esta verdad que Dios enseña a través de su palabra, bueno, eso es la palabra fe. Ahora, paciencia, pero como la encontramos en este término, en este versículo, en Santiago 1.3, dice lo siguiente, sabiendo que la prueba de tu fe y de mi fe produce paciencia. O sea, ¿cuántas veces somos probados en nuestra fe? Todos los días. Todos los días sos probado en tu fe. Entonces, ¿fe en qué? En aquello que la palabra de Dios te enseña. La palabra de Dios te enseña cómo tenés que actuar, qué es lo que tenés que hacer frente a ciertas circunstancias, frente a ciertos ideales o preceptos que Dios nos enseña como hijos de Dios, sobre aquella manera de vivir que tenemos que tener, aquellas cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios. Bueno, para hacer eso, para vivir ese estilo de vida, nosotros necesitamos fe. ¿Por qué fe? Para creer que lo que estamos leyendo y aprendiendo realmente es algo que nos dice Dios y que nos enseña Dios. Y segundo, para tener la paciencia, para perseverar en eso que Dios nos enseña, para que luego de haber perseverado y haber creído, alcancemos ese blanco que Dios puso delante de nosotros. ¿Sí? Alcancemos ese blanco al que Dios nos llamó, aquello a lo que Dios
nos empuja a que caminemos, ¿sí? De eso se trata. Ahora, vuelvo a leer, verso 3. Sabiendo que la prueba de tu fe y de mi fe produce paciencia. Jupomoné. ¿Sí? Jupomoné. Jupomoné crece solo bajo las pruebas. Tu fe es puesta a prueba para ver si obrás conforme a como la palabra de Dios te enseña. Y si obrás conforme a la palabra de Dios te enseña, adquirís jupomoné, paciencia. Si fallás, si obrás a tu estilo de vida, a como te gusta a vos, a como vos querés, jupomoné no se adquiere, no se adquiere, se va perdiendo en el camino. ¿Sí? Ahora, vayamos a un ejemplo de macrosumia, ¿sí? Esto que significa longanimidad, algo a largo plazo. Gálatas 5, no, Gálatas no, vamos a Efesios 4.2, Efesios 4.2. Efesios 4.2 dice lo siguiente. Les doy 2 segundos, así lo buscan. Efesios 4.2 dice así: con toda humildad y mansedumbre, escuchen esto, presten atención, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Sí? ¿Por qué en este pasaje no encontramos jupomoné y encontramos macrosumia? Bueno, hay una explicación. Porque jupomoné, que es el que expliqué recién, el que leímos recién en Santiago 1.3, es esa paciencia del día a día. ¿Sí? Es eso en lo que sos tratado todos los días, a través de tu fe, que hace que adquieras paciencia, aprobando, pasando ese examen que Dios permite sobre tu vida para que sea puesta a prueba tu fe. ¿Sí? Ahora, macrosumia, que significa longanimidad, algo a largo plazo, se ve revelado en este pasaje que leemos recién por lo siguiente. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. ¿Por cuánto tiempo vas a tener que soportar con paciencia los unos a los otros a tus hermanos? Hasta que te mueras, hasta que te vayas del mundo. Desde que sos cristiano hasta que te vayas del mundo, vas a tener que tener la paciencia para soportar los unos a los otros. O sea que es de largo plazo. Mucho tiempo de espera. Son dos paciencias diferentes. Busquemos otro ejemplo de jupomoné en la palabra de Dios. Lucas 21:19. Lucas 21:19. Lucas 21:19 dice lo siguiente: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Sí? Leemos un poquitito más arriba, leamos un versículo más arriba y uno más abajo, en total 3 versículos, ¿sí? Verso 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Este pasaje que estamos leyendo en Lucas, ¿sí?, es el pasaje emblemático que nosotros normalmente leemos en Mateo 24, cuando habla sobre las señales del fin, ¿sí? Y este pasaje puntualmente está hablando de ese trabajo que tenemos que cumplir nosotros, que tiene que ver con ese crecimiento de nuestra fe, donde nosotros permitimos que nuestra fe, con obras, porque decimos que creemos a Dios, perfecto. Creerle a Dios significa creer en su palabra. Pero para que realmente tu fe sea real, lo que debe existir son frutos reales que hablen de que tu fe es sincera, es verdadera. No puedes decir, tengo la fe de Dios, la que genera en mi vida paciencia para saber esperar aquello que Dios me dijo cuando no tenés esos frutos, cuando vos haces todo lo contrario. No lo podés decir. Entonces, como este pasaje te dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, tenés que entender esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto,
Para adquirir esta paciencia, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, jupomoné, lo que te está diciendo es esto. Creces solo bajo las pruebas. Sos probado a diario, donde tu fe es puesta a prueba, y es esa fe puesta a prueba cuando pasás el examen en el que Dios te puso, donde adquirís esa paciencia en el día a día, donde sos moldeado conforme a como Dios quiere moldearte para que adquieras la paciencia de Jesús. Una paciencia de corto plazo. Una paciencia que se genera en una prueba del día a día. Algo que es rápido, ¿sí? Sos probado en eso, en lo que siempre hay una debilidad, aquello que la palabra de Dios te dice tenés que hacer así, y vos sos probado, viene el enemigo, te habla en un oído y te dice, no, no lo hagas así, no lo hagas, no lo hagas. Pero viene del otro lado Dios y te dice, hacelo, está escrito, yo ya te lo dejé plasmado en la palabra y vos estás en esa lucha. ¿Qué hago? ¿Le creo a Dios o le creo a mi voz? ¿Le creo a mi interior o le creo a la palabra? Bueno, en esa prueba de fe, tu paciencia es formada. Jupomone. Ahora, otro ejemplo de macrosumia. Busquemos otro. Santiago 5:10. Santiago 5:10. Santiago 5:10. Dice lo siguiente. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, escuchen esto, a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Oh, esos murieron sin perder la paciencia. Esos murieron creyéndole a Dios. Los profetas. Gente que desde que nacieron hasta que murieron fueron profetas. No, desde que nacieron no, desde que entendieron que Dios los llamaba, ¿sí? Y eran personas inamovibles que le creían a Dios desde el inicio hasta el fin y que no les importaba el padecimiento que venía detrás de esa fe que ellos tenían, vamos a decirlo así, como bien significa pistis, ¿no? Constante, perseverante, continuamente en aquello que Dios pedía o enseñaba, ¿sí? Esto es macrosumia, longanimidad, a largo plazo. El profeta iba y hablaba una y otra vez, y muchas veces tal vez los escuchaban, pero otras veces, la mayoría de las veces, no los escuchaban, ¿sí? Y morían por la causa. Juan el Bautista es uno de ellos, ¿sí? Y tenemos cientos que podemos presentar del Antiguo Testamento. Ahora, habiendo entendido de qué se trata estas dos palabritas, ¿sí?, que encontramos en la palabra de Dios sobre de qué se trata la paciencia, cada una en un aspecto diferente, podríamos decir lo siguiente. Según el diccionario bíblico, escuchen claramente esto, y presten mucha atención. Se utiliza el verbo macrosumia de la paciencia de Abraham, bajo la presión de circunstancias adversas. O sea, es un ejemplo, ¿no? Macrosumia, por ejemplo, la presión que tuvo Abraham de haber tenido que creerle a Dios hasta el fin, esa presión que tuvo hasta el último momento, Abraham. Sabemos todo lo que hizo Abraham, lo que estuvo un paso de hacer Abraham con Isaac. Ahora, lo importante de esto que estoy leyendo yo, esta connotación, si bien este es el ejemplo, uno de los ejemplos de macrosumia, longanimidad, que fue eso lo que tuvo Abraham hasta el fin, le creyó a Dios hasta el fin, algo que tenemos que remarcar es lo siguiente. Escuchen esto, Macrosumia y jupomoné se encuentran juntos con frecuencia en la palabra de Dios. O sea, de que ambas paciencias o ambos ejemplos, ambas connotaciones sobre de qué se trata la paciencia, es aquello justamente que forma el carácter de Dios en nuestras vidas. Es justamente aquello que forma el carácter de Dios en nuestra vida. Ahora, leímos al principio la definición según diccionario bíblico de paciencia. La paciencia es la cualidad que no se rinde ante la circunstancia ni sucumbe ante la prueba, ¿sí? O sea que permanece firme. Hacete una pregunta. ¿Estás firme en lo que la palabra de Dios te dice que tenés que perseverar?
¿Estás firme en aquello que la palabra de Dios te dice, no te muevas de esto? Si vos fallás en las enseñanzas de Jesús, pastor, pero no soy humano, voy a fallar totalmente, te lo digo, en reunión por medio te lo digo, somos humanos, fallamos, pero hay una gran diferencia o un abismo muy grande entre el que falla como humano al que vive en un error sin tomar decisiones radicales para cambiar. Son dos cosas diferentes. Y pero yo lo hago, pero son tus frutos los que hablan de vos. El otro, el que tiene discernimiento, y discernimiento significa la capacidad, la inteligencia, el conocimiento para diferenciar entre lo bueno y lo malo, esa persona puede ver en el otro los frutos. Entonces, cuando tus frutos hablan de que vos no tenés la fe de Dios porque justamente vivís un estilo de vida conforme a lo que la palabra de Dios te enseña, vivís un estilo de vida diferente a lo que la palabra de Dios te enseña, entonces en ese fruto visible de tu vida, del día a día o a largo plazo, es donde se ve realmente de que no estás haciendo lo que Dios te dice. Entonces tus frutos no son los que Dios te pide. Ahora, presten mucha atención a esto. La paciencia es la cualidad que no se rinde ante circunstancias ni costumbres. Ni sucumbe ante la prueba. Es lo opuesto a la desesperanza. Estamos estudiando los antónimos de cada uno de estos frutos del Espíritu. Los antónimos de la paciencia, según el diccionario, son dos: desesperanza e intolerancia, y ambas coinciden con la realidad sobre qué es la paciencia. La paciencia justamente es esperanza. Esperanza de que aquello en lo que estamos confiando y creyendo, aquello en lo que estamos teniendo esa paciencia, aquello en lo que estamos teniendo esa fortaleza de no rendirnos frente a ninguna circunstancia, ni de caernos frente a nada, va a alcanzar el propósito o el plan por el que estamos abogando. ¿Se entiende? Ahora, la desesperanza y la intolerancia hablan justamente, la intolerancia de la falta de paciencia y la desesperanza habla de lo contrario a la esperanza, que es lo que genera la paciencia en nosotros. Entonces, hoy vamos a estudiar qué es la desesperanza y la intolerancia a través de la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, ¿qué es obviamente sin dejar fuera la palabra clave de esto, ¿no? Paciencia, y lo contrario, impaciencia, ¿sí? Lo contrario. Entonces, vamos a ver, según la palabra de Dios, qué nos dice sobre, sobre el impaciente, ¿sí? Sobre esta parte negativa. No parte negativa, perdón, sobre esta... Vamos a ver lo que dice, ¿sí? Vamos a Proverbios 14:29. Proverbios 14:29. Proverbios 14:29. El antónimo de la paciencia, ¿sí? Impaciencia. Proverbios 14:29 dice lo siguiente. Un ejemplo bíblico, ¿sí? Para poder entender de qué se trata ser impacientes, ¿sí? No tener la paciencia de Dios o que la paciencia de Dios no sea, no se esté, no esté siendo real en nuestra vida como Dios quiere que sea real. Dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. El que tarda en airarse es grande en entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Tremendo, ¿eh? Ahora vamos a ver esto es lo que nos quiere decir. Vamos a leerlo de nuevo, tranquilos, pensando, enfocando en nuestro corazón y nuestros sentidos en esto, ¿sí? Todo enfocado acá. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Airarse es un pasito previo al enojo, para que se entienda, ¿sí? Jesús dijo, airaos pero no pequéis, ¿sí? O sea, de que
si nos excedemos de ese airarse del que nos enseña la palabra de Dios, ya entramos en el enojo, en la ira. Cuidado. Y acá nos dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, o sea, de que es alguien que es paciente, se frena, tiene control de sí mismo, importante, lo venimos estudiando, parte de los frutos del espíritu, tiene ese sistema regulado de temperatura, templanza, ¿sí? Ese sistema de temperatura interna se regula y permite que el Espíritu de Dios lo maneje, ¿sí? Ahora, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, pero miren esto, mas el que se impacienta, o sea, el impaciente, el que actúa conforme como el corazón o la carne le pide, dice que es de espíritu, dice, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad, enaltece la necedad. ¿Cómo lo entendemos? Bueno, en Proverbios 27:22, en Proverbios 27:22 dice lo siguiente, Proverbios 27:22. Aunque majes al necio en un mortero, ¿saben qué es majar? El mortero es como un palito, ¿sí? Donde el mortero es una vasijita donde vos pones ahí adentro algo y con un palito majás y apretás hasta desintegrarlo, hacerlo polvo y obviamente que, por ejemplo, el trigo majado se convierte en lo que nosotros conocemos como la harina, ¿no? O sea, lo apretás tanto que después con eso, después de tanto apretarlo, lo que haces es pan. Un ejemplo, ¿no? Bueno, aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, ¿sí? O sea, hay morteritos chiquitos, hay morteros grandes, ¿no? En este caso, bueno, pongamos un ejemplo, el mortero, el pisón, ¿sí? Ahí el trigo, majando, se convierte en harina. Ahora, miren lo que dice. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. No se apartará de él su necedad. El trigo y la cizaña crecen juntos, ¿no? Bueno, y ninguno de ellos va a ser cortado hasta el fin para que el trigo crezca fuerte y no se pierda. Lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, el trigo y la cizaña es lo contrario al trigo. El trigo es el hijo de Dios, la cizaña es el necio. ¿Sí? La necedad de tu corazón te pone en una situación de cizaña y no de trigo. Cuidado. Ahora, dice que no se aparta de él su necedad. O sea que por más que sea molido y sea probado y sea tratado y venga la prueba, sigue siendo necio, sigue manteniéndose en la postura de, pero esto es así, yo lo creo así, pero yo, pero, el hombre de los peros o la mujer de los peros. Pero. Pero la prueba de tu paciencia, la prueba donde se prueba tu fe, es lo que te moldea. Cuando te dejas ser moldeado, entonces quiere decir que ese pisonazo que te está haciendo Dios, esa prueba que te está ahí pisonando, lo que está haciendo es formando en tu vida algo, que te conviertas en ese trigo que Dios quiere. Pero el necio, que no es trigo, no está dejando que Dios yo quiero decirte algo, porque vas a decir, ¿quién es trigo, quién es cizaña? Yo te explico algo, todos nosotros en algún momento fuimos cizaña, ninguno de nosotros éramos buenos. Ahora, Dios nos salvó, pero el corazón del que se convierte en trigo es un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Es un corazón que escucha la palabra de Dios y dice, si esto me enseña la palabra de Dios, lo voy a hacer así. Y nos convertimos en aquello que Dios quiere que seamos. Dios quiere que nos convirtamos en esto. Dios quiere que seamos trigo. Dios quiere que seamos hijos, no necios. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. En Proverbios 14:29 leímos, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. No fuiste llamado a ser necio.
Pero si vos le das lugar a la impaciencia en tu vida, en tu espíritu, quiero decirte esto. El que no aprende la paciencia a la manera en como Dios quiere que la aprendamos o que la vivamos, le termina dando mayor importancia, porque es lo que leemos acá en el verso 29, a la imprudencia, porque eso significa la palabra necedad. Necio significa imprudente, falto de entendimiento, asofos del griego, imprudente, falto de entendimiento. O sea, que si el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que es impaciente de espíritu lo que hace es darle mayor importancia a la imprudencia y a la falta de entendimiento. Lo dice claramente. Lo que pasa es que tenemos que entender lo que significa necedad, que es esta palabra que yo dije recién, asofos, necio, imprudente, falto de entendimiento. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, porque se refrena, es paciente, escucha la voz de Dios. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de el antónimo de paciencia, aquello que no debe existir en nosotros. Nosotros lo que debemos ser es ser pacientes, porque si somos impacientes, lo que hacemos es justamente enaltecer la necedad, darle lugar en nuestra vida justamente a la imprudencia, a la falta de entendimiento. No debe existir en nosotros. ¿Se va comprendiendo? Otro ejemplo. Dijimos que el antónimo de paciencia era impaciencia, desesperanza e intolerancia. Salmos 40. Salmos 40. Recuerden que estamos estudiando la paciencia. La paciencia. Salmo 40, verso 1 y verso 2. Dice así. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Pacientemente esperé en Jehová. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Actuar, vivir una vida conforme a como Dios dice, confiar en lo que Él nos dice, en lo que Él nos enseña. Él dice, hace esto, pasa esto, hace esto, viví así, de esta manera, el reino de los cielos te alcanza, yo te alcanzo, abrazá la vida eterna. Es a lo que hemos sido llamados. Y acá el Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová. Habla de ese corazón que está esperando, creyéndole a Dios. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Dijimos que uno de los antónimos de la paciencia trae por consecuencia esperanza, entonces el antónimo de la esperanza es la desesperanza. Mire de dónde fue sacado, ¿no? David. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Si no hay esa esperanza en tu vida, y quiero explicarte algo, para que exista esperanza tiene que existir realmente esa paciencia que se genera en esa prueba donde es probada tu fe, porque cuando es probada tu fe es donde se genera o donde se adquiere la paciencia de Dios, porque la fe genera en nosotros paciencia. Esperamos en aquello que Dios nos dijo, creyendo y actuando y viviendo como Dios nos pide, y entonces comienza a generarse paciencia, que trae por consecuencia esperanza en nosotros, porque sí, lo voy a alcanzar, porque Dios me lo prometió, porque está escrito, porque si Dios dice esto, significa que va a suceder, creo. Entonces genera esa esperanza, esa expectativa, pero ¿saben por qué David dijo esto? Porque si él hubiera tenido la actitud contraria
a la paciencia, a la esperanza, él hubiera estado desesperanzado. Entonces dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Por qué? Porque pacientemente esperó en Jehová y se inclinó el oído de Dios y oyó su clamor. Cuidado, la desesperanza no puede existir en vos. Pero si hay desesperanza es porque no hay esperanza. Si no hay esperanza es porque tu paciencia no está pasando el examen, no se está adquiriendo porque no estás pasando el examen de fe, de fe. Espero que lo puedas estar entendiendo, ¿sí? Eclesiastés, capítulo 2. Eclesiastés, capítulo 2. Verso 18 al 20. Esto es tremendo lo que vamos a leer ahora, ¿sí? Dice así: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar. Vamos a leerlo de nuevo, empecemos de nuevo, frenen, no sigan, préstenme atención a mí. Verso 18, de nuevo, juntos. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané, y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Pone los ojos en lo eterno. Acá lo que nos está diciendo es esto. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, verso 20, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané. Acá lo que está diciendo él es lo siguiente, la palabra de Dios. Se afanó y cuando se dio cuenta que iba a quedar todo en lo que se afanó, lo invadió la desesperación y dijo, vaya a saber si el que viene después de mí, vaya uno a saber, se ocupe bien de estas cosas. ¿Quién sabe si será sabio o necio el que viene después de mí? ¿Por qué él dice esto? ¿Cuál es la reflexión en este? ¿Saben qué significa Eclesiastés? El predicador, el que predica, el que está enseñando. En este momento él estaba enseñando, ¿sí? Ahora, ¿por qué él hace esta reflexión? Y demuestra a través de esta reflexión que se le desesperanzó el corazón. Porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener los ojos puestos en lo eterno. No estés afanado por lo perecedero. Que tus ojos estén puestos en la vida eterna. ¿Por qué razón? Porque justamente lo perecedero perece. Y eso genera en tu vida desesperanza. Porque te pones a mirar que lo vas a dejar y te vas a dar cuenta que te vas a desanimar. Porque lo vas... Mirá, cuando el hombre tiene los ojos puestos en los afanes del mundo, en aquellas cosas por las que estás afanadas, aquellas cosas que son, quiero decirte algo, todo aquello en lo que estás afanado y no es eterno, caduca, vence. Entonces, como caduca y vence, si te pones a reflexionar en un momento de reflexión, te vas a dar cuenta que no hay nada más importante para el ser humano que lo que no perece.
Y lo que no perece se alcanza solamente siguiendo la línea de lo que Jesús o Dios, que son lo mismo, Jesús o Dios, nuestro Padre Eterno, nos enseña. ¿Sabés qué hace que te rindas frente a lo eterno? Que te rindas, me refiero, oh, listo, no, me voy al mundo. No, no, no. Que te rindas frente a lo eterno en cuanto a un concepto, una postura del corazón. Que tu esperanza esté puesta en lo perecedero. Hace que baje los brazos de lo eterno. Porque empezás a enfocarte en lo perecedero y dejás de enfocarte en lo que es de Dios. Cuando veas que todo eso, cuando reflexiones sobre que todo eso se pierde, lo perecedero, aquello en lo que enfocaste tus ojos, entonces ahí la desesperación te asalta, te ataca, porque decís, ¿de qué me sirve todo esto? Nuestra esperanza tiene que estar puesta en lo que es de Dios, en lo eterno, que es lo que va a hacer que permanezcas firme en toda paciencia, que forma el carácter de Dios en nosotros lo que forma el carácter de Dios. En lo eterno es poner los ojos en la palabra de Dios, es poner los ojos en aquello que Dios dice que tenés que andar. Y como sin fe es imposible agradar a Dios. Y es ella la que pone a prueba tu paciencia día a día para alcanzar Cupomoné. Y aún la longanimidad, eso a largo tiempo, que también pone a prueba tu paciencia para ver si permaneces hasta la muerte, es lo que forma en tu vida. Porque justamente, quiero que recuerdes esto, la paciencia crece solo bajo las pruebas. No hay otra manera. Y las pruebas no vienen poniendo. Y esa paciencia no viene. Perdón. Solo viene bajo las pruebas la paciencia. Y la prueba es lo que pone al crisol tu fe para ver si le estás creyendo a Dios. Es lo que pone a fuego tu fe para ver si le estás creyendo a Dios. Pero cuando tenés los ojos puestos en lo vano, como dice acá, en lo que es vanidad, ¿saben qué pasa con el corazón de ustedes? Se afanan tanto que la desesperación o la desesperanza te ataca. Y vos decís, ¿por qué? ¿Acaso cuando te afanás por las cosas del mundo no hay contienda, no hay pelea? ¿No empezás a hacer cosas que te separan de aquello que Dios dice que te enfoques? ¿No hace que vos pierdas la visión clara de aquello hacia lo que tenés que caminar? Estás afanado corriendo por cosas que no te llevan al cielo. Y cuando te des cuenta que todo eso perece, te vas a desesperar. Va a venir la desesperanza, que es contraria a la esperanza. Por lo tanto, quiero aclararte y refrescarte que la esperanza es la que viene por causa de tu paciencia, porque vos te permitís que la paciencia se adquiera en tu vida a través de tu fe puesta a prueba y eso genera esa esperanza y ese gozo de decir, lo voy a alcanzar. Pero la desesperanza es la que te hace decir, no alcanzo nada porque tengo mis ojos puestos en lo que es de este mundo, en lo terrenal, y me estoy perdiendo lo más importante que es la vida eterna. ¿Se entiende? Busca de Dios. Le venimos dedicando mucho tiempo a los frutos de a uno, y no en una sola reunión o en dos reuniones, 4 frutos y después 5, o 5 y después 4, o como quieras el número, sino que venimos uno a uno para que puedas reflexionar y examinarte. Examinarte. Reflexión final. ¿A qué nos llama Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos como hijos de Él? Romanos 5, verso 3. Romanos 5, verso 3.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Tribulaciones que son las que ponen a prueba tu fe. Son las que hacen que adquieras paciencia. Si te quedas quieto, inamovible, perseverando firme en aquello que Dios te dice en su palabra, que es eso lo que genera paciencia en tu vida. Vamos de nuevo, verso 3, ¿sí? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Ven? Todos los sinónimos de paciencia. Pero también estudiamos los antónimos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? Leemos de nuevo, versos 3 y 4 y 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, que es lo que genera paciencia, que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios se te fue dado y abunda en tu vida, quiero decirte esto: tenés que vivir una vida que dé fruto con los ojos puestos en la palabra de Dios y viviendo conforme a como Dios te ha llamado, conforme a como Dios te ha llamado, caminando conforme a como la palabra de Dios te enseña, y eso forma en tu vida paciencia, y eso no avergüenza, porque es fruto del Espíritu. Amén. Vamos a orar. Te invito a cerrar los ojos. Señor, te damos gracias porque en este día nos has dado esta preciosa oportunidad de escuchar nuevamente tu enseñanza, Señor. Tu palabra que nos habla, nos explica, nos lleva a entender aquello que es lo que a ti te agrada. Por eso nosotros en este día lo que te pedimos, Señor, danos sabiduría para poder caminar en tu palabra, siguiendo sin desviarnos a la derecha ni a la izquierda de aquello a lo que tú nos llamaste. Señor, es tu palabra la que nos guía en tu verdad. Danos, Señor, el poder para poder enderezar todo lo que está torcido. Si nos hemos dado cuenta, si nos damos cuenta, Señor, de que te hemos fallado, ayúdanos, Señor, a tomar decisiones radicales que nos acerquen a ti. Señor, es tu palabra la que alumbra delante de nuestros ojos. Luego de entender, porque hoy nos estás dando esa posibilidad de que entendamos, de que reflexionemos en cuál es el camino que debemos seguir. Ayúdanos a arrepentirnos y a separarnos de todo aquello, Señor, que a ti te desagrada. Ayúdanos a caminar en tu preciosa voluntad, en el nombre de Jesús. Señor, nosotros te damos gracias. Encomiendo la vida de mis hermanos en tus manos. Dales tu poder y tu sabiduría para que no se separen ni a la derecha ni a la izquierda de todo aquello a lo que tú nos has llamado. Llénalos del poder de tu espíritu, fortalécelos en el nombre de Jesús, transfórmalos, cámbialos en el nombre de Jesucristo. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que lo que has comenzado en nosotros lo vas a terminar. Fortalécelos y cuídalos en el nombre de Jesús. Levántalos en el nombre de Jesús. Llénalos en el nombre de Jesucristo de tu presencia y de tu Santo Espíritu. Y que ellos no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda de toda tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. No quiero dejar de decirte lo que te digo siempre. Mirá hacia afuera y cuando mires recordá esto. Maranata, el Señor viene pronto. Retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. Y aún súmale para que tu corona sea cada vez más grande. Que el Señor te bendiga. Paz.